Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, vetzivanu al sefirat haomer. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohei nuestro y soberano del universo, que nos santificas a través de tus mandamientos y nos instruyes contar los días del Omer. Hayom echad shloshim yom, shechem arba'a shavot ushlosha yamim la Omer. Hoy son 31 días, es decir, 4 semanas y 3 días de la cuenta del Omer. ¡Aleluya! Faltan solo 19 días para Shavuot. Amén, amén. Un abrazo y un saludo muy fuerte y muy cariñoso para todos mis ajim ve'ajayot que me están acompañando esta noche y cada noche para la cuenta y la bendición del Omer diario. Amén ve shalom. Quinta semana de la cuenta del Omer. Sefanía, Sofonías, capítulo 2, pasukim del 1 al 9. Titkoshu vakoshu, congregaos y juntaos, oh nación sin añoranza, antes que entre en vigencia el decreto, y como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Yud-Hei Vav-Hei, antes que venga sobre vosotros el día de la ira de Yud-Hei Vav-Hei. Buscad a Yahweh vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido Mishpató, su juicio. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira de Yud-Hei Vav-Hei. Porque Azá, Gaza, será abandonada, y Ashkelón desolada. Ashdod será expulsada al mediodía, y Ecrón será desarraigada. Ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los Keritim, una rama del pueblo palestino en la isla de Creta. La palabra de Yud-Hei Vav-Hei está contra vosotros. Kenaán, Aretz Pilishtim, tierra de los palestinos o filisteos. Yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno, y la costa del mar se convertirá en pastizales, en praderas para pastores y apriscos para ovejas. La costa será para el remanente de la casa de Yehudá. Allí apacentarán y en las casas de Ashkelón reposarán al atardecer, porque Yud-Hei Vav-Hei su Elohei los cuidará y los hará volver de su cautiverio. He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio, hoy en día el territorio del reino de Jordania. Por tanto, vivo yo, declara Yahweh Tsebaot de los ejércitos, Elohim de Israel, que Moab será como Sodom y los hijos de Amón como Amorá, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi nación los heredará. ¡Aleluya! En este camino de la preparación que estamos haciendo desde nuestra libertad que se dio en Pesaj, que se dio en esa semana de panes sin levaduras, cuando nuestros pecados fueron quitados de nosotros, de ese Habikurim en que Yeshua resucitó, nosotros estamos haciendo la cuenta del Omer, y durante 49 días y uno más, vamos a estarnos preparando para lo que va a ocurrir en Shavuot. Hace 3.500 años,
La Torá fue entregada a Moshe, allí en el monte Sinaí. Y hace 2000 años, Haruach HaKodesh, el espíritu de santificación, llegó a los talmidim de Yeshua en esa misma fecha, y estando ellos mismos celebrando la Torá. Nosotros estamos en un proceso de aprender Torá, de recibir la Torá en nuestras mentes y de que se escriba en nuestro corazón. Y cuando llegue Shavuot, que Haruach HaKodesh venga a nosotros para que nos pueda enseñar la Torá y escribírnosla en nuestro corazón. Y por eso nos estamos preparando en cada una de estas cualidades, en Gesed, en Geburah, en Tiferet, en Netzach, en Hod, en Yesod y en Malhut. Y esta semana, esta quinta semana, es la semana de Hod, es la semana de la humildad y de la mansedumbre. Es uno de los frutos del Espíritu de Haruach, tal como nos lo enseñó nuestro Shaliach Shaul, el apóstol Pablo. Por eso, en esta semana quinta de la humildad, vamos a estudiar en el primer día Hesed Behod, el amor en la humildad. En el segundo día, Geburah Behod, la disciplina en la humildad. En el día 3, Tiferet Behod, la compasión en la humildad. En el día 4, Netzach Behod, perseverando en la humildad. En el día 5, Hod Behod, la humildad en la humildad. El día 6, Yesod Behod, los cimientos en la humildad. Y el día 7, Malhut Behod, la dignidad en la humildad. Amén. Aleluya. Shalom, Erev Tov, Achim, Achayot. Bienvenidos a una noche más de la cuenta del Omer. Esta noche estamos contando el día 31 de la cuenta del Omer, es decir, que ya llevamos completadas 4 semanas y 3 días, estamos dentro de la quinta semana, en el tercer día de la quinta semana, 4 semanas completas y 3 días es lo que llevamos de la cuenta, 31 días, aleluya, falta cada vez menos días para que podamos celebrar Shavuot, para que podamos celebrar ese día en que Elohim entregó a Moshe en el monte Sinaí las tablas de la Torá, los mandamientos, Aserim Devarim, ¿no? Las 10 palabras conocidas como los 10 mandamientos, para que eso sirviera como contrato matrimonial, como ketuvá, como aquello que si el pueblo guardaba esos mandamientos y guardaba esa Torá, entonces estando ya desposada con Elohim, llegaría luego ya el matrimonio eterno que se daría ya en la segunda venida de nuestro Mesías. Aleluya, aleluya. Y también en Shavuot vamos a celebrar la llegada de Haruach HaKodesh en forma de lenguas de fuego a los talmidim, a los discípulos de Yeshua que estaban reunidos. Adoní Yeshua ya había subido, ya había ascendido a los cielos unos 10 días antes, y entonces ellos se reunieron, ¿para qué? Para celebrar Shavuot, porque en ningún momento Yeshua había anulado ni cancelado ninguna de las fiestas. De lo contrario, ¿por qué? Ya habiéndose ido Yeshua, iban a estar reunidos todos sus discípulos, todos los apóstoles, para celebrar Shavuot, la entrega de la Torá a Moshe.
Y estando ellos reunidos, se escuchó, dice el libro de los Hechos, el capítulo 2 de Geburot, dice que escucharon como un estruendo y de pronto vino Haruach HaKodesh, el espíritu de santificación, el espíritu de santidad de Elohim, de Yud-Hei Vav-Hei, vino sobre ellos en forma de lenguas de fuego y se llenaron de Haruach y salieron, cuenta Hechos 2, que salieron en esos momentos y empezaron a hablarle a toda una serie de judíos prosélitos, judíos conversos, seguramente efraimitas que habían querido entrar a honrar, a seguir al Elohim de Israel, pero que en esa época no sabían nada de Yeshua y creían que tenían que hacerlo a través de la conversión al judaísmo. Estos judíos prosélitos entendieron el mensaje, entendieron cada cual en su idioma, y ese día 3,000 de estos judíos prosélitos que habían ido a Jerusalén para celebrar Shavuot descendieron a las aguas y en esos momentos se entregaron a Yeshua HaMashiach. ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástico lo que se nos acerca y lo que vamos a celebrar! Hoy, en el día 31 de la cuenta del Omer, vamos a estudiar Tiferet Behod, la compasión en la humildad. ¿Cómo vamos a combinar estas dos actitudes, estas dos dones de Haruach HaEmet, del espíritu de verdad? ¿Cómo lo vamos a combinar para ir dando cada vez más frutos espirituales e ir cada vez más perfeccionándonos para recibir Haruach HaKodesh y para que se cumpla en nosotros aquello de Jeremías 31:33, que pondrá la Torá en nosotros, en nuestras mentes, y lo escribirá con su propio dedo, lo escribirá en nuestros corazones. Nuestros corazones serán las nuevas tablas, pero en vez de ser tablas de piedra, son nuestros corazones tablas de carne. Amén. Aleluya. Vamos a escuchar la lectura pues de Sefirat HaOmer del día de hoy. Amén. Aleluya. Día 3 de la semana 5, día 31 de Sefirat HaOmer, o sea, de la cuenta del Omer. Tiferet Behod, la compasión en la humildad. Analicemos si nuestra humildad realmente es compasiva. Nuestra humildad hace que nos encerremos en nosotros mismos y que tengamos una actitud antisocial, o se expresa más bien en forma de empatía hacia los demás. ¿Podemos calificar nuestra humildad como equilibrada y hermosa? ¿O por el contrario, hallamos que es torpe e incómoda? Así como la humildad produce compasión, la compasión también puede llevarnos a la humildad. Si nos damos cuenta que carecemos de humildad y admitimos que no sabemos cómo hacer para poder desarrollar una actitud de humildad en nosotros mismos, intentemos comportarnos de manera compasiva hacia otros que lo necesiten. Tal vez este tipo de gesto podría ayudarnos a encontrar esa humildad que reconocemos que nos hace falta. Nota, aunque el mero hecho de reconocer que nos falta humildad de por sí ya es un buen síntoma de que vamos en camino a descubrir dicha humildad en nosotros mismos. Ejercicio del día.
Intentemos sentirnos humildes al tiempo que hacemos un acto de compasión. Amén. Ajim Bajayot, ayer les estuve hablando acerca de la importancia de disciplinar la humildad, de que teníamos que saber cuándo ser humildes y en qué situaciones y bajo qué circunstancias. Y antes de ayer estábamos hablando acerca del amor dentro de la humildad. Hoy vamos a hablar acerca de la compasión en la humildad. Tenemos que tener en cuenta que no siempre lo que llamamos humildad en verdad lo es. El otro día estuvimos viendo que humildad podía tratarse tal vez de una persona que tenía baja autoestima. Y eso no es humildad, porque para la humildad hace falta amor. Y eso empieza por el amor a uno mismo. Si uno no se ama, si no tiene autoestima, ¿cómo puede eso ser humildad? Más bien hay un problema que hay que ayudar a esta persona que tiene bajo autoestima. O sea que no podemos confundir la humildad con la baja autoestima. Pero luego hay otro problema. Hay el problema de la timidez. Hay el problema de algunas personas que se sienten incómodas cuando están rodeadas de otras personas. A veces hay quienes los llaman antisociales, pero antisocial es un término muy negativo, que tal vez debe usarse más para personas que no respetan los parámetros sociales. Aquí estamos hablando de una persona que no se lleva bien en compañía de otras personas por su timidez, porque no sabe qué decir, porque está incómoda, porque se siente torpe, porque tiene miedo de meter la pata, porque siempre está temiendo lo que los demás van a pensar. Y este es un problema social, Ajim Bajayot, porque en la sociedad en la que vivimos, cada vez que tenemos una reunión social, esos son precisamente los valores, entre comillas, que se levanta. Todo el mundo quiere que la gente piense bien de ellos, que les vean los más guapos, los mejor vestidos, quieren que los vean pues como los más marchosos, los de mejor onda, los más abiertos, los que llaman más la atención, los que quieren demostrar que son buenos, ¿no? Quieren dejar una buena impresión en las demás personas. Esos son los eventos sociales. Pero muchas veces cuando conocemos a esa persona en el fondo, nos damos cuenta que hay una gran falsedad. Y que muchos de estos comportamientos sociales sencillamente son comportamientos plásticos, comportamientos superficiales que no tienen nada que ver con la profundidad de la persona. Y cada uno de nosotros somos seres muy profundos. Somos personas que tenemos un alma muy profunda que nos ha dado Elohim. Y cuanto más profundo nosotros conseguimos introspeccionar, vernos a nosotros mismos, más fácil vamos a llegar a ver a Elohim mismo. Dentro del concepto judío del alma, ellos ven el alma como una serie de círculos concéntricos, ¿no? Incluso ellos hablan de 10 capas exteriores y que cada una de las capas se acerca más al exterior, que vendría a ser la carne o el cuerpo, y luego se va acercando concéntricamente cada vez más al núcleo, ¿no? Y este núcleo del alma, ¿no?, es lo que ellos piensan que es la parte divina del alma, que es Elohim
mismo. En el fondo, esto no se diferencia demasiado del concepto cristiano. El concepto cristiano se habla de cuerpo, de alma y de espíritu. Y hablan pues del cuerpo como la parte exterior, la parte que podemos ver, y se habla del alma como el lugar donde están los sentimientos, donde están los pensamientos, donde están las ideas, las ideologías, etcétera, ¿no? Entonces, si en realidad nosotros podemos tomar el concepto cristiano del alma como ese concepto donde se ve todos estos valores que no se ven, ¿no? Las emociones, los sentimientos, las ideas, pero lo vamos poniendo en círculos concéntricos, haciéndolos cada vez más espirituales y menos carnales, haciéndolos cada vez más cerca a lo divino y más lejos a lo superficial, a lo carnal, entonces estaremos llegando a lo que se llama el espíritu humano. Ahora, ese espíritu humano, según el concepto cristiano, tiene que estar enlazado con el espíritu de Elohim para revivir, para tener nueva vida, ¿no? Y en realidad, de lo contrario, pues ese espíritu humano moriría tarde o temprano. En cambio, en el judaísmo lo que se dice es que cuanto más nos acercamos al núcleo del alma, ese núcleo es lo divino, y ahí es donde nosotros nos convertimos en tzadikim, en tzadik, en personas justas. Si nosotros analizamos tanto el concepto judío como el concepto cristiano, nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo, pero de dos maneras diferentes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos acerquemos a lo divino, que nos acerquemos a Elohim. En otro momento voy a seguir hablando sobre el tema del alma, tanto el concepto judío como el concepto cristiano, y vamos a quitar, digamos, aquellas cosas que han sido añadidas por hombres, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, para intentar llegar a un análisis, a un estudio del alma desde el punto de vista de las raíces hebreas, tal como lo hubiera visto Yeshua, tal como lo hubiera visto Shaul, Pablo, tal como lo hubieran visto Kefa o Jacob o cualquiera de los Sheliachim y de los Talmidim. Entonces, vamos a volver a nuestro tema central, la compasión y la humildad. Una persona verdaderamente humilde reconoce la existencia de esa alma, de ese núcleo divino de su alma, de ese espíritu que está unido al espíritu de Yud-Hei Vav-Hei. Y al reconocer eso, ¿no? Y que nosotros, todo lo que nosotros somos es gracias a Elohim, entonces nosotros podemos entender la compasión, porque la compasión es sencillamente cubrir la necesidad que otras personas tienen. Y no me refiero solamente a las necesidades económicas, ¿no? Estoy hablando también de necesidades espirituales, de necesidades emotivas. Entonces tenemos que entender que la compasión no es lo mismo que la lástima. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones. La lástima siempre es mirar de arriba a abajo. Yo que estoy en una posición superior, me da lástima verte a ti que estás en una posición inferior. Eso para nada puede ser nuestra aproximación al tema. Nosotros tenemos que mirarlo desde un enfoque humilde, diciendo: tú y yo estamos en el mismo nivel. La diferencia es que tú estás pasando por un mal momento. Y como estás pasando por ese mal momento, yo estoy aquí para ayudarte, del mismo modo que Elohim está conmigo cada vez que yo necesito de Él. La verdadera compasión es la compasión que se hace mirando directamente a los ojos. La compasión en humildad es una compasión de hermano
a hermano, de igual a igual. Una compasión que viene porque en cada persona necesitada estamos viendo tal vez a Yeshua que tenía hambre, o a Yeshua que tenía sed, o a Yeshua que tenía frío. Y esas son necesidades físicas, pero también puede ser Yeshua que estaba llorando la muerte de su amigo Elazar, conocido como Lázaro en español, o Yeshua que estaba tan estresado en el monte de los olivos que hasta sudó sangre. Y hay médicos que dicen que cuando el estrés es tan fuerte, la tensión muscular es tan fuerte, dicen que hay algunos capilares superficiales que pueden romperse y entonces mezclarse sangre con sudor. O sea que aquello de que Yeshua sudó sangre en realidad es un concepto perfectamente aceptable por los médicos. Ahim Vahayot. Necesitamos ser humildes, pero a veces para tener compasión de las personas, nosotros decimos, ¿cómo puedo tener compasión si yo no me siento humilde? Yo creo que yo no puedo ser humilde. ¿Cómo voy a ser humilde? A mí me cuesta ser humilde porque soy profesional, porque soy médico, porque tengo dinero o porque tengo belleza física. No sé, hay algún motivo por el cual a mí me cuesta ser humilde, pero yo quiero ser humilde. Y yo lo que te digo, hermano, lo que te digo, hermana, si tú quieres ser humilde, ya estás por el buen camino. Si buscas una auténtica humildad, búscala a través de la compasión, pero una compasión mirando a los ojos, una compasión de igual a igual, de tú a tú, de hermano a hermano, de hermana a hermana. Y tarde o temprano te darás cuenta que sí eres humilde, pero que no lo sabías. Amén. Un abrazo para todos ustedes, Ahim Vahayot, y vamos a hacer la lectura de Tehilim. Ayer iniciamos Salmo 78, leímos los primeros 16 versículos y hoy vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 31, y hay una palabra muy fuerte que el Eterno tiene para nosotros a través de sus salmos. Amén. No se vayan, enseguida estamos con esos Tehilim. Cuenta del Omer del día 31. Tehilim. Salmos 78 Pasukim del 17 al 31. Y este conjunto de versículos yo los divido en cánticos y yo le he puesto el título de Elohim y su pueblo Israel, ¿no? Y esto, lo que vamos a leer hoy, yo lo denomino el segundo cántico y va a ser desde la Pasuk 17 hasta la 31. Es muy hermoso porque tiene que ver ya con una vez que han salido de Egipto y ya han cruzado el mar de juncos llamado Mar Rojo y ya están al otro lado del desierto sobre los problemas y las rebeldías de los Benei Israel contra Yud-Hei Vav-Hei. Amén. Pasuk 17. Mas aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Elión, el Altísimo, en el desierto. Y tentaron a él, a Elohim, en sus corazones, al pedirle comida o carne a su gusto. Y hablaron contra Elohim. Y dijeron, ¿podrá Elohim preparar mesa en el desierto? Y Ahim Vahayot, si nosotros recordamos cuando leímos los versículos del Sefer Shemot, del libro del Éxodo, sobre este tema, me acuerdo que incluso decían algunos de los israelitas que mejor hubieran vuelto a Egipto,
¿no? A Misraim, donde ahí tenían para comer y que las ollas estaban llenas de carne y que ellos podían comer de todo, que para qué les trajeron al desierto para matarlos allí, ¿no? ¿Recuerdan esas palabras? Pues este salmo tiene que ver, no está explicando esa rebeldía de Israel. Amén, vamos a continuar con la Pasuk 20. He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? No, aquí habría que añadir, preguntaba el pueblo. O sea, vieron el milagro del agua, pero no se conformaron con eso, sino que también querían pan y también querían carne. Pasuk 21. Por tanto, oyó Yud-Hei Vav-Hei y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel. Kilo eminú, porque no creyeron en Elohim. Velo vathu biyashuato, ni confiaron en su salvación. No obstante, ordenó a las nubes de arriba y abrió las compuertas de los cielos. Fíjense la indignación que podía haber sentido en esos momentos Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? El Eterno había sacado al pueblo de Egipto, había derrotado a los dioses de Egipto, les había mostrado 10 plagas, de las cuales ellos estuvieron muy protegidos en las últimas 7. Salvó a sus primogénitos, abrió el mar de juncos para que ellos pudieran cruzar sobre tierra seca. Vieron todos esos milagros, pero no les bastó. Y hoy en día hay muchos hermanos, muchas personas que son así, que cuando necesitan piden a Elohim y ruegan y claman hasta que Elohim les da. Y una vez que les da, se lo agradecen un día, a veces no llegan al segundo. Y nuevamente están en su camino de lascivia, de concupiscencia, de pecado, de lujuria. Y se olvidan ya de los malos momentos en la que Elohim sintió compasión de ellos y les dio lo que ellos pidieron. Vámonos a continuar con la siguiente diapositiva. Pasuk 24. E hizo llover sobre ellos man, o sea, maná, para comer. Udgan shamaim, y cereal del cielo les dio. Lehem abirim, pan de poderosos o de ángeles, comió el hombre. Tseida shalach, comida o provisión les envió hasta la saciedad. Sopló un viento del este o un viento solano en el cielo, y por su poder trajo el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, y aves aladas como la arena de los mares, y las hizo caer en medio de su campamento, alrededor de sus tabernáculos o tiendas. ¿Recuerdan a Jim Bajayot esas codornices que llegaron y cómo había todo el suelo estaba lleno de codornices, ¿no? En todo lo que ellos podían mirar alrededor, ¿no? Lo que alcanzaba la vista estaba lleno de codornices. Y tuvieron para comer carne, tanto que querían ellos carne, Elohim les dio carne. Querían agua, les dio agua. Querían pan, les dio maná, pero no les bastó. Quisieron carne y esta vez les mandó codornices. Pasuk 29. Entonces comieron y bien saciados quedaron, y así les concedió su deseo. Los zarú,
no salían aún mita abatam de su lujuria o de su deseo, y estando aún la comida en sus bocas, y se alzó la ira de Elohim contra ellos, matando a algunos de los más robustos, e hizo poner de rodillas a los potentados de Israel. Y esto es muy importante, porque el Eterno nos bendice una vez, nos olvidamos de Él, nos bendice una segunda vez, recibimos y seguimos olvidándonos de Él y culpándolo a Él de todos los males que tenemos. Hay gente que hoy en día hasta están culpando a Elohim de la pandemia que estamos viviendo, y hasta nos concede el tercer deseo. La diferencia es que tal vez los genios de los cuentos ficticios pueden dar 3 deseos y ya está. Pero nuestro Elohim, cuando aguanta hasta 3 veces la desidia del pueblo contra él, llega un momento en que su ira ya tiene que arremeter. Cuando hay tanta rebeldía, cuando hay tanta desobediencia, cuando hay tanta desconsideración contra nuestro Elohim, llega el momento de su ira. Cuando Yeshua venga, cuando Yud-Hei Vav-Hei venga, y esto lean Zacarías 14, siempre se lo digo, cuando Él venga, el día grande, ¿no? Algunos profetas dicen el día grandioso y terrible de Yud-Hei Vav-Hei. Terrible para las naciones incrédulas, para los paganos e incluso para aquellos que, llamándose creyentes, en su corazón nunca han creído y simplemente son practicantes de hipocresía. Pero para los que sí obedecieron en humildad, los que sí guardaron las fiestas y el Shabbat y todos los mandamientos que Elohim nos ha dado, para ellos será un día de gloria, un día de protección, un día donde vamos a ver maravillas y donde nuestros enemigos serán por fin derrotados. Y después de ser juzgados, si somos aprobados, entonces iremos a las bodas. Pero no estaremos en las bodas como invitados, porque esos invitados son las naciones, los sobrevivientes de las naciones que hayan sobrevivido a la guerra, a esa gran guerra de Yud-Hei Vav-Hei contra las naciones que se levantaron contra su pueblo, contra el antimashiach, el falso profeta y la bestia. Los que sobrevivan de las naciones, ellos son los testigos, los invitados a las bodas. Pero la novia seremos nosotros. ¿Y tú qué serás, Ají? ¿Tú qué serás, Ajotí? ¿Serás la novia o serás un invitado? Amén. Aleluya. Ajim Bajayot, muchas gracias por haber estado conmigo hoy en esta cuenta del Omer del día 31. Laila Tov, Shalom. Nos vemos otra vez mañana para la cuenta del Omer del día 32, pero no se vayan demasiado pronto porque vamos a hacer la oración final de la cuenta del Omer. Amén. Entonces, Ajim Bajayot, Laila Tov ve Shalom. Oración final diaria de la cuenta del Omer. Que Yahweh nos muestre su favor y nos bendiga. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre nosotros para siempre. Que tu camino, derejá, sea conocido en la tierra y tu salvación, Yeshuatja, entre todas las naciones. Las naciones, los goyim, se regocijarán, oh Adonai, cantarán de alegría,
Y tú juzgarás a los pueblos con justicia, y guiarás a las naciones, a los gentiles de la tierra para siempre. Los pueblos te adorarán, oh Adonai, todos los pueblos te adorarán, porque la tierra se habrá restaurado. Yahweh nos bendecirá, y todos desde los confines de la tierra le temerán, le respetarán. Te rogamos por el gran poder de tu diestra, que liberes a los cautivos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acepta la oración de tu pueblo, fortalécenos y purifícanos, oh Todopoderoso. Te rogamos, El Shaddai, que guardes como a la niña de tu ojo a los que buscamos tu unicidad. Bendícelos, límpialos, que tu justicia misericordiosa sea sobre ellos para siempre y por siempre. Oh Santo poderoso, en tu bondad abundante, guía a tu congregación. Único y exaltado, tórnate a tu pueblo que tiene conciencia de tu santidad. Acepta nuestra súplica y oye nuestro clamor. Tú que conoces los pensamientos secretos, bendito sea su nombre y la gloria de su reino por siempre y para siempre. Oh amo del universo, tú nos has instruido a través de Moshe, tu siervo, de contar Sefirat HaOmer para purificarnos de nuestra maldad e inmundicia. Como lo escribes en tu Torá, contaréis desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que trajisteis el Omer, o sea, la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas, contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º Shabbat. Que las almas de tu pueblo Israel puedan limpiarse de su inmundicia. Por tanto, que sea tu voluntad, Adonai Yahweh, Elohei nuestro y de nuestros antepasados, que por el mérito del Sefirat HaOmer que hemos contado hoy, que se rectifique la mancha que hemos causado en la Sefirat Efiret Shebhot y que podamos ser purificados y santificados espiritualmente. Que sean rectificados nuestro Nefesh, Ruach y Neshama, de toda vastedad y defecto, y que seamos purificados y santificados espiritualmente. Amén, amén, aleluya, Ahim Vahayot, muchas gracias, Laila Tov Shalom. Nos estamos viendo el día de mañana para la cuenta del Omer del día 32. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que descansen en compañía de nuestro Elohei. Amén.